Buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Hola? No sé si Bueno, pueden. Sí, 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 Ahora. se ahora, escucha, ¿no? se escucha. Se te escucha, se te escucha. Pues perfecto. Es que os tengo a todos silenciados y por eso, bueno, pues estupendo. Bueno, pues en primer lugar empezamos con estos minutos que siempre damos, porque sí es cierto que nos vamos conectando a última hora para salir de estas rutinas en las que estamos y vamos a dar comienzo pues a esta jornada de hoy. Mi intervención, como viene siendo habitual, es bastante escueta, puesto que lo que interesa hoy es escuchar, bueno, pues tanto a Manuel como a Andrés, que son los que vienen aquí a darnos esta charla de máximo interés. De lo que sí no debe de faltar, bueno, pues darle la bienvenida en nombre de la FOE, en mi condición de responsable del proyecto CEA más Empresa en la provincia de Huelva. Esta jornada la podemos hacer gracias a la financiación de la Junta de Andalucía y en este caso, estando aquí en Huelva, bueno, pues lo desarrollamos desde la Federación Onubense de Empresarios. En primer lugar, como pudieron ver, quien tenía que estar aquí sentada es María Teresa García, que por circunstancias de última hora, mañana es el Día de la Empresa, se va a hacer un acto en la Confederación de Empresarios de Andalucía y lo han adelantado a última hora y no puede estar aquí. Es motivo por el que yo estoy aquí, pues pudiéndole dar estas palabras. Me gustaría aportar, pues eso, que en estos momentos más que nunca tenemos que seguir apostando por desarrollar actividades tendentes a facilitar la gestión empresarial y para ello, pues ahondando en temas de máxima actualidad como es el que hoy nos ocupa. En los tiempos en los que estamos, las expectativas de recuperación económica se antojan inciertas y entendemos, bueno, pues que se hacen imprescindible pues conocer cuáles son esas herramientas jurídicas y económico-financieras que en un momento dado pues nos pueden permitir gestionar óptimamente las dificultades presentes y encaminarse a una recuperación sólida. Por todo lo anterior, reitero, estamos hoy aquí para conocer los datos que nos van a aportar. En este caso, pues vienen del despacho de abogados Espacio Ecolegal y especialmente quiero agradecerle el poder haber querido colaborar con nosotros, tanto a Andrés Navarro como a Francisco Manuel Campón. Francisco Manuel Campón, bueno, pues ya lo conocen de la semana pasada, que también se hizo una jornada que abarca parte de esta ley que vamos a ver hoy. Es una ley muy extensa, decidimos hacerla en dos partes. La semana pasada él hizo una intervención y la verdad que por las encuestas que recibía posteriores con unos resultados bastante positivos, la verdad es que eso es algo que me encanta y ahora estoy súper orgullosa de que hoy vuelvas a estar aquí y insisto en reiterar mi agradecimiento para ello. No continúo, prefiero dejarlo aquí, prefiero que seáis ustedes los que utilicéis el tiempo que necesitéis. En cuanto a las preguntas que se vayan a hacer, lo pueden hacer, yo siempre digo lo mismo, a través del chat. Si vosotros consideráis que queréis que se os haga de viva voz a medida que estáis interviniendo, la decisión la tenéis que tomar vosotros, yo no tengo ningún inconveniente. Lo que sí es cierto que al final teníamos previsto un turno de ruegos y preguntas, pero insisto, que seáis vosotros como os sintáis más cómodos, cómo se puede hacer las intervenciones. Dicho esto, bueno, pues le cedo la palabra a Andrés Navarro. Cuando quieras. Muchas gracias. Primero va a intervenir mi compañero Francisco y para dar a hacer los agradecimientos correspondientes tanto a las instituciones como a las personas que están aquí. Sí, porque a ti te va a tocar hablar más. Hoy hemos repartido de forma injusta la ponencia y a mí pues me toca partir el hielo. Y ya está, no pasa absolutamente nada. Antes que nada, bueno, pues excusar a María Teresa. La otra vez tampoco pudo estar con nosotros y bueno, sabemos de su tarea diaria y de lo complicado y apretada de su agenda. Así que sin ningún tipo de problema, estamos muy a gusto con María Luisa, que agradecemos la presentación que ha hecho. Bien, y claro, como no, pues dar el agradecimiento a la Federación Onubense de Empresarios, a la Junta de Andalucía y a la CEA por contar con nosotros y a todos los ponentes. Nosotros vamos a intentar hacer esta charla didáctica, como decía la última vez, una charla que creemos que tiene que ser desde un lenguaje llano para el empresario y así que pueda calar los conceptos básicos, porque el concepto, o sea, el lenguaje técnico y el alcance técnico es arduo, duro y árido. Así que lo que vamos a intentar es que al menos cale las ideas principales en estos momentos que, como muy bien decía María Luisa, pues requiere del esfuerzo de toda la sociedad y en este caso de los profesionales para como compromiso nuestro, de nuestro propio despacho y cómo no, también compromiso como delegado de PASA que somos, de divulgar las herramientas útiles para los empresarios. Si los empresarios no conocen las herramientas que tienen a disposición suya,
pues evidentemente no la van a poder usar. Y, como no, la ley concursal es un mecanismo de defensa. ¿De acuerdo? Así que, sin más, haciendo extensivo el agradecimiento, le doy la palabra a mi compañero y socio Andrés Navarro. Bueno, Un momento, que tengo que compartir la pantalla, socio. bien. Vamos a compartirla por aquí. Pantalla. Y aquí está. Ah. ¿Se ve la pantalla? Ahí. Sí, perfectamente. Estupendo. Cuando quiera. Esta es la pantalla que están viendo. Bueno, antes de nada, agradecer a la FOE, a la CEA y a la Junta de Andalucía por darnos la oportunidad de poder desarrollar estas ponencias. Concretamente nosotros, aunque el título ya viene anticipado por María Luisa, es la microempresa. ¿Vale? Nosotros, como ha dicho el compañero Francisco, somos un despacho especialista en concursos, acreedores y ley de segunda oportunidad. Somos delegados de APASA, somos administradores concursales desde el año 2009 y, bueno, nos hemos dedicado desde esa fecha al asesoramiento integral tanto a deudores como a acreedores como a los propios administradores concursales que acuden a nosotros como compañeros colaboradores para poder desarrollar su función desde un punto de vista profesional para con el juzgado, ¿vale? Ya un poquito entrando en materia, todo esto viene la ponencia viene como consecuencia de una modificación que ha habido de la Ley 16/2022 de hace muy poquito, en septiembre, y que ha cambiado lo que es un poquito el paradigma conceptual de lo que se entiende por la empresa y por el concurso de acreedores. Antiguamente, el concurso de acreedores estaba muy delimitado y, digamos, que metían en un mismo saco tanto a las empresas grandes como a las pequeñas empresas. Incluso también algunas empresas que no tenían ningún tipo de actividad y que procedían por una vía directa que era un concurso de acreedores sin activo y que se llama concurso sin masa. ¿Vale? Con la modificación que ha habido de la Ley 16/2022, reforma lo que es el texto refundido del Real Decreto 1/2020 y el objetivo de esa reforma era intentar, por lo menos lo que ha querido el legislador, es intentar que los procedimientos concursales sean más flexibles y ágiles y permitan de una manera más fácil superar o evitar la insolvencia de las empresas. Cuando hablamos de empresas y hablamos de autónomos, profesionales o empresarios. Vamos a intentar englobar un poquito este concepto para ir metiendo o introduciendo lo que es la figura de la microempresa que veremos en dos transparencias siguientes. ¿Cómo lo hacen o cómo lo intentan? Con una mayor eficacia o con mecanismos de negociaciones mucho más regulados, mucho más concretos y, en el caso de que no pudieran superar con esos mecanismos de negociación la insolvencia probable, actual o inminente, pues llegar a una mayor eficacia de la liquidación en un procedimiento concursal. Los mecanismos de negociación, para que sean válidos, tienen que tener varias herramientas. Una herramienta de nivelación de fuerza, es decir, si el deudor o el deudor con sus acreedores está en una posición de desventaja a la hora de la negociación, ese procedimiento o esa herramienta se frustraría, ¿vale? Es una perogrullada, pero hay que decirlo. En segundo lugar, tiene una herramienta de arrastre. ¿Por qué? Porque la mayoría de los acreedores, cuando vayan a votar a favor o en contra de ese posible plan de continuación o convenio, llamémoslo convenio, con el acreedor, si la mayoría de los acreedores votan a favor, pues arrastrarían, según las clases de acreedores, como ya veremos más adelante, arrastrarían al resto de acreedores que no votaran o que votaran en contra, ¿vale? El motivo del por qué se creó la reforma era un poquito, sobre todo por el fracaso que hubo del anterior modelo. Ahora se propone un modelo, digámoslo, anglosajón, que se basa sobre todo en los principios de intervención mínima del juzgado, porque todo el mundo conoce que si el juzgado está por medio, diciendo esto en lenguaje llano,
pues los procedimientos se ralentizan y hay muchísimo lapso de tiempo entre que llega la solución a desde que se propone, ¿vale? El sistema anglosajón choca de frente con el sistema que tenemos actual nuestro, el europeo, que se rige por el Civil Law, y, por lo tanto, intentar implementar un procedimiento, un modelo anglosajón a un sistema que no es el adecuado, puede plantear desde el principio serias dudas de éxito, ¿vale? Se elimina muchos procedimientos alternativos o de negociación previa preconcursales y se cambian por otros nuevos que están pendientes todavía, como la reforma ha sido muy reciente, de que puedan barajarse o que puedan realizarse con éxito. Antes de pasar a la transparencia, yo desde ya, si tú me lo permites, yo ya voy a empezar a ganar amigos, tío. Yo voy a ganar amigos porque lo primero que merece la reforma, yo ya también lo había anticipado, era una crítica. Bien, una crítica desde los operadores especialistas, que somos nosotros. ¿Cómo vemos nosotros esta reforma, el alcance de esta reforma, para poder trasladárselo a los empresarios? ¿Y yo qué quiere que te diga? Yo desde mi punto de vista personal, yo lo que creo que ha hecho el legislador es decir, bueno, vamos, como muy bien decía, dice, vamos a ver cómo adaptamos un procedimiento especial y más rápido para la microempresa. Pero lo que creo que ha cogido un montón de cosas, la ha metido en un cubo y nos la quiere vender como un procedimiento que va a solucionar cosas. Bien, ha cogido un trozo del convenio, un trozo del plan de reestructuración, un trozo de la liquidación y para la de aplicación a microempresa, a microempresario, y me mete la cuña de si podemos dividir la microempresa o al microempresario en unidades productivas, articulamos las unidades productivas, cuestiones que serán trozos de la norma, de la ley, que quedarán en desuso. Sí. Eso es lo que yo pienso. Y están haciendo de todo esto una parafernalia que para mí no va a tener ni la mínima eficacia. Es más, mira, ¿cómo voy a implantar un sistema anglosajón, como muy bien estabas advirtiendo? Venga, aquí queremos ser muy americanos. Los americanos son muy eficaces, son muy efectivos y fíjate, todo el mundo conoce la película de Pretty Woman. Mira cómo Richard Gere vendía, hacía trocitos de la empresa, la vendía y además ganaba hasta dinero. Y yo quiero ser americano. ¿Bien? Pero claro, para ser americano se nos olvida, el legislador no tiene otra que en ese modelo americano volver a superproteger al crédito de derecho público y a los lobbies de presión. Sí. ¿Quiénes son los lobbies de presión para los empresarios? Pues estamos hablando de los trabajadores y estamos hablando de las entidades financieras con sus garantías. Siempre y cuando esas entidades financieras con sus garantías, los trabajadores y el crédito de derecho público queden al margen de la eficacia plena del procedimiento, yo no soy americano. No se puede. Bueno, ya lo veremos más adelante cuando analicemos un poquito más en detenimiento el procedimiento de microempresas, porque los créditos públicos tienen sus garantías y su superprotección, los créditos de los trabajadores también, y aquí lo único que tiene que cobrar es la seguridad social y la agencia tributaria. El resto, los proveedores, los trabajadores, pero sobre todo los proveedores con los que trabajamos todos los días, ahí ya empezó a haber problemas a la hora del reparto de pago, ¿vale? Sigamos, como decíamos, la reforma de la ley 16/2022 aporta una serie de conceptos. No lo vamos a tratar todos porque si no podríamos estar hablando solamente una hora hablando de los nuevos conceptos que incorpora la reforma. Pero para que os quedéis con las notas fundamentales desaparecen las herramientas del acuerdo extrajudicial de pago y el plan de refinanciación. Se han dado cuenta de que no ha servido para nada y que, por lo tanto, lo que van a intentar es implementar otro tipo de mecanismo, otro tipo de herramienta. Sigue existiendo el concurso sin masa. El concurso sin masa es cuando no tiene activos, la empresa no tiene actividad y lo que se pretende es cerrar desde el punto de vista legal la empresa porque tiene pasivo y no tiene activo. La empresa se puede cerrar cuando tiene activo y pasivo, si los activos son superiores, vía notarial, y cuando no tiene activo, pero tiene pasivo, vía concurso de acreedores, es la única manera de cerrar, ¿vale? Se introduce un nuevo concepto de la insolvencia probable. La insolvencia probable ya te está diciendo, el legislador te está diciendo que el empresario tiene que ser lo suficientemente prudente y diligente para saber que puede entrar en insolvencia hasta 2 años a vista, ¿vale? Si tú hoy, dentro de 2 años, no vamos a saber cómo va a estar dentro de 2 años, difícilmente vamos a poder
vamos a poder vislumbrar este tipo de concepto nuevo que es la insolvencia probable, ¿vale? Es muy difícil de demostrar porque cuanto más pequeña sea la empresa, más difícil es de hallar el punto de equilibrio de saber cuándo vamos a entrar en insolvencia, ¿vale? Sí, además, estoy viendo, mira, no sé si ha sido un olvido, no se ha puesto la disposición adicional, porque yo ya lo anticipaba en la conferencia previa, al respecto del mecanismo de alerta temprana. Sí. Aquí se articula todo con un mecanismo de alerta temprana que depende de la página del Ministerio de Hacienda. Hacienda somos todos, pero además es el primero. Y ahí se supone que el empresario, el microempresario, el autónomo, que tiene una actividad, tiene que volcar sus datos económicos y patrimoniales, cuentas anuales, y mediante un algoritmo, el algoritmo nos va a advertir si dentro de 2 años vamos a ser insolventes. ¿Bien? Y a mí lo que me ha gustado muchísimo, socio, es que ponga ahí la ley de Pareto. Todavía lo conozco. Ley del 80-20. ¿Vale? El 80% de mis problemas se solucionan atendiendo al 20% de las causas. Eso es lo que decía Pareto. ¿De acuerdo? Y claro, y dice, la ley de Pareto. ¿Por qué? Porque es que a mí me deja de pagar mi cliente principal, que seguramente sea el 80% de mis ingresos, y no tengo la insolvencia en 2 años. La tengo mañana. Claro. La tengo mañana. Esa es la mayor dificultad cuando se mencionaba que cuanto más difícil es, cuanto más pequeña sea la empresa, porque estamos más al albur de lo que pueda ocurrir con los proveedores nuestros, ¿vale? Sigamos porque si no no vamos a seguir avanzando con rapidez. Se hace todo a través de un procedimiento formulario y sumario, todo a base de formularios que en teoría deberían estar publicados en las plataformas correspondientes el 1 de enero del año 2023. Esto es lo que siempre hace el legislador, da una patada para adelante para ver si yo en 1 de enero de 2023 voy a tener el formulario. Dudo que estén todos los formularios que pretende tener el legislador en su momento, ¿vale? Hasta que se apruebe, seguimos con el procedimiento común, ¿vale? Hay una nueva incorporación, que hay muchos trámites, se prevé algunos trámites sin el nombramiento del administrador concursal. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque se dice que todo va sobre el principio de reducción de costes. El administrador concursal es un coste, pero sí que es verdad que para el procedimiento que veremos en la siguiente transparencia, como definido el procedimiento de microempresa, el máximo arancel que se podría obtener o que se podría abonar sería de aproximadamente unos 3.000 euros, con lo cual el tema de costes a favor porque el administrador concursal siempre es una figura que se le ha echado el San Benito de que era un procedimiento, de que era una figura que cobraba mucho y cobraba el máximo. Eso nada más lejos de realidad y más con el procedimiento que va a haber de microempresas, ¿vale? Además, lo normal en las microempresas es que el administrador concursal nunca cobre. Tú lo has anticipado, cobra el crédito de derecho público, cobra los trabajadores y al final el que se queda con el concurso vacío es en la administración concursal. Se intentó una cuenta arancelaria donde los que cobraban tenían que pagar lo que no cobraban. Claro, y ahora dicen, no, vamos a ahorrar costes, quitamos al administrador concursal. ¿Y así ahorramos costes? Así se generan otro tipo de costes. Efectivamente. También mencionan como nuevo concepto reestructurador y experto recaudador, que no lo vamos a explicar en esta ponencia, la reestructuración en sí. Y luego sí se desaparece un poquito lo que era la tramitación de la calificación como estaba considerada. Solo se abre en determinadas ocasiones, siendo un procedimiento mucho más abreviado y sobre todo mucho más proactivo, que volvemos a significar mucho más proactivo para los acreedores y el editor. Ahora, en este procedimiento, que es el de microempresa, se va a obligar al acreedor a estar mucho más pendiente de su crédito para con el deudor que en el procedimiento anterior. El procedimiento anterior se dejaba un poquito a la protección del administrador concursal, que era el que tenía que velar por el interés de todos los acreedores, y con el nuevo procedimiento de microempresa, como vamos a definirlo ahora, pues tiene que ser el acreedor y el deudor, cuando le toca a él, el que tenga que promover un poquito el seguimiento de este procedimiento, ¿vale? Javier Mateo ha preguntado qué es la insolvencia probable, actual, inminente y lo vamos a ver en esta diapositiva. ¿Quién y cuándo? ¿O quién es la microempresa o el empresario? Pues viene definido en el 583 como persona natural o jurídica que desarrolla una actividad económica y o profesional
Los que no tengan actividad profesional o económica van al régimen general. Pero ¿quiénes? Pues los que tengan menos de 10 trabajadores o los que tengan o menos de 700.000 euros de importe neto de cifra de negocio o menos de 350.000 euros de pasivo conjunto. Estos dos últimos requisitos, con que se dé uno de los dos, ya estaríamos dentro de lo que se entiende por microempresa. ¿Qué se efectúa del tratamiento de microempresas? Pues los concursos sin masa, lo que hemos dicho antes, que son concursos en los que tienen pasivos pero no tienen ningún tipo de activo, y las personas físicas que no tienen actividad, como no se. ¿Cuál es el presupuesto objetivo? Pues aquí se tienen en cuenta 3 conceptos de insolvencia: probabilidad de insolvencia o insolvencia probable, insolvencia inminente e insolvencia actual. La insolvencia probable ya la hemos adelantado, que es cuando tú no puedes, o cuando se prevé la posibilidad de incumplimiento de tus obligaciones corrientes a 2 años vista, es decir, a 2 años a futuro. La insolvencia inminente es cuando actualmente no puedes pagar, actualmente. Es decir, mañana va a vencer por ejemplo, en esta semana vencen los seguros sociales, ya no puedo pagar. Esa es la insolvencia actual, perdón. Y la insolvencia inminente es que en 3 meses no voy a poder cumplir con mis obligaciones recurrentes, ¿vale? Esa insolvencia es para el deudor, ¿vale? Dentro del ámbito del procedimiento especial, ¿qué engloba? El procedimiento especial es el procedimiento de microempresa, ¿vale? ¿Qué engloba? Pues engloba todos los activos, engloba todos los pasivos, independientemente de su naturaleza. Aquí disgregamos en lo que es activo o naturaleza de la actividad económica o empresarial de la de consumo. ¿Por qué? Porque aquí no olvidemos que estamos hablando de empresarios, personas físicas. Por eso es el consumo, ya sea privativa o ya sea ganancial. La ganancialidad va al libro primero. Ya, no me odie, compañero. Yo voy a intervenir. Bueno. Claro, para los que no estuvieron en la ponencia de la semana pasada, pues deberíamos de volver a insistir en el 350.000 euros de pasivo. Al definir al microempresario, ¿vale? Este microempresario no tiene nada que ver con el microempresario del Plan General Contable, ni mucho menos. Es un microempresario de la ley concursal, porque si en el Plan General Contable, o efectos contables, la norma se fija en el activo, para el concursal se fija en el pasivo. Bien. Pero a mí lo que me sorprende es que la norma dice pasivo y el pasivo conjunto y no diferencia el pasivo. Tú lo has dicho antes. Si la deuda es mía propia, de mi consumo, por ejemplo, la hipoteca de mi vivienda, ¿vale? O si la norma es si el pasivo es por mi actividad. Esto no es más ni menos que el botón, la muestra de la inseguridad jurídica que plantea ahora mismo un procedimiento. Claro, esta inseguridad jurídica es, ante todo, y yo lo digo, vuelvo a ganar amigos, antieconómica. Porque en un momento convulso tú siembras inseguridad jurídica, como muestra el botón, pues lo que tenemos es el coste perfecto. Efectivamente. O sea que, bueno. Ya de entrada nace con dificultades de que vaya a tener éxito. ¿Vale? No, ya de entrada es que no empieza a funcionar en principio hasta el día 1 de enero. Hasta el día 1 de enero. Hasta el día 1 de enero. Y si es que los formularios existen. Bueno, eso estará por ver. Muy bien. El esquema básico. Para que vosotros os vayáis haciendo una idea, hay 2 partes. La parte preconcursal o la parte de negociación y luego la parte especial, que es el procedimiento especial. ¿Tiene que ir siempre un procedimiento especial al procedimiento especial? Sí, antiguamente estaba lo que era el preconcurso y la gente se quedaba, o las personas se quedaban en el proceso preconcursal del artículo 5 bis. Entonces, no continuaban y no finalizaban. Aquí sí tienes la obligación de continuar un procedimiento especial, que se llama procedimiento especial por no llamarlo concurso chiquitito, abreviado o llámalo X, ¿vale? Bien, tanto vayas a continuidad como vayas a liquidación, se tiene que abrir el procedimiento especial, porque cuando vas a continuidad y se aprueba el plan de continuidad, tiene que homologarlo en el juzgado, ¿vale? Si va a liquidación, pues tiene que pasar por los trámites del procedimiento judicial, ya sea los acreedores, terceros responsables o el deudor. Y, muy importante, tanto en continuidad como en liquidación, vamos a ir abriendo cosas muy interesantes para los deudores,
podemos solicitar la segunda oportunidad. Importante, tanto en continuidad como en liquidación, ¿vale? Tanto vayamos a continuidad como vayamos a liquidar la empresa. Y se puede cambiar, ¿no? Y se puede cambiar. Tú puedes iniciar un procedimiento como no afecta que tú lo pidas, que el empresario lo pida, no le afecta al cónyuge. El cónyuge tiene que pedirlo por separado, ¿vale? En la primera fase, el periodo de negociación, la fase preconcursal, el objetivo es intentar alcanzar un plan de continuidad o intentar alcanzar una oferta por la empresa. Se puede vender la empresa que esté en funcionamiento, no la empresa que esté sin trabajadores, sin actividad y latente, ¿vale? ¿Quién lo puede pedir? Pues el deudor, cuando se encuentre en insolvencia probable, insolvencia actual o insolvencia inminente. En esta fase previa no es necesario, pero sí es recomendable, la asistencia de un abogado ni de procurador. El procurador no es necesario, pero el abogado sí, porque es el abogado el que te va a ayudar, el abogado o el asesor, el que te va a ayudar a encauzar este procedimiento, porque este procedimiento es un procedimiento telemático y es un procedimiento que va a intentar incorporar o alcanzar un plan de continuidad para que tu empresa siga adelante, ¿vale? Los efectos fundamentales de la parte preconcursal. Pues se rige por el libro segundo, que es la fase preconcursal normal, tiene efectos sobre los contratos y ejecuciones, tiene una exclusión, se excluyen los créditos de derecho público de los trabajadores y tiene unas especialidades, ¿vale? No hay prórroga, el plazo son 3 meses y son 3 meses, se acaba, ¿vale? Y el concurso no se llama concurso, se llama procedimiento especial y no acepta solicitudes de terceros ni suspende las que estén en tramitación del procedimiento. Es decir, cuando estás en un periodo de negociación, como hemos dicho que es obligatorio el procedimiento especial, ningún tercero, ningún acreedor te puede instar el procedimiento especial mientras estés ahí, ¿vale? Importante, consejo, hay que estudiar mucho y muy bien la estructura del pasivo, porque en base a la estructura del pasivo vas a poder alcanzar o no un plan de continuidad. Ya la fase previa ya está trasladada muy brevemente y ahora vamos a lo que es el procedimiento especial, ¿vale? Tras haber pasado el plazo de negociaciones, tiene que abrirse imperativamente el procedimiento especial, como os he comentado en las dos transparencias anteriores. ¿Quién está legitimado para instar o iniciar el procedimiento especial? El deudor, que tiene 5 días desde los 3 meses anteriores que hemos señalado, cuando se encuentre en insolvencia actual, o el deudor, dentro de una vez pasado los 3 meses de impago generalizado, tiene un mes. Es 3 más 1 cuando está en impago generalizado, pero todavía no se ha presentado a lo que es el trámite previo o cuando estamos en insolvencia inminente, tiene un mes. Si no se presenta, no se procederá a la afección con quitas y esperas, ¿vale? Además, hay un plazo perentorio de 72 horas para comunicar telemáticamente a la agencia tributaria o a la seguridad social que estás iniciando el procedimiento especial. La sanción, si no se hace, es que no estará en efecto a las quitas o la espera dentro del plan de continuidad. O la otra persona que puede, o el otro legitimado que puede instar el procedimiento es el acreedor, ¿vale? Tiene un formulario y tiene una documentación diferente del acreedor y puede solicitar continuidad o liquidación. Ya hablaremos que cuando entre hay determinados aspectos en los que solamente podrá instar la liquidación, por ejemplo, entre ellos cuando más del 85% del pasivo del deudor sea crédito público, ¿vale? Socio, perdona, mira, otra reflexión. ¿Te importa volver? Vuelve al anterior. Aquí, en esta transparencia, a mí me llama poderosamente la atención, sobre todo para los que no somos, los que somos expertos en la materia, ¿no? El tema del preconcurso. El preconcurso antes, en su inicio, lo utilizaban las empresas para que no le cayeran las ejecuciones encima. Entonces, los jueces se enfadaban y me decían, me habéis presentado un preconcurso, pero ni habéis negociado ni nada. Es simplemente para que se detengan las ejecuciones. ¿Y aquí para qué lo vamos a hacer? Para lo mismo, ¿no? No, porque aquí... Pero si según parece aquí,
tú en el preconcurso este de la comunicación no tiene efecto. Tienes que irte obligatoriamente al procedimiento. O sea, que tienes que entrar en el concurso si es que quiero obtener un plan de continuidad. Porque no te recoge la norma, o al menos de lo que yo he estudiado, que cuando tú superas la insolvencia, Sí. pues ya tienes la eficacia. No. Aquí la eficacia es en el procedimiento. Sí. Es más, el procedimiento del preconcurso como antes. Nada más que lo puede solicitar ¿quién? El deudor. Porque en la reestructuración, esa famosa reestructuración, por eso yo decía que esto es como una lata donde se ha metido un montón de cosas y se ha batido, ¿eh? En esa, la reestructuración, sí que pueden los acreedores iniciarla. Sí. Ese procedimiento, esa herramienta preconcursal, también tiene proactividad de los acreedores, pero aquí no. ¿Por qué? Porque esto no sirve para negociar. Claro, el procedimiento nace viciado en el mismo instante en el que la figura del preconcurso, del periodo de negociación, son 3 meses improrrogables y luego veremos más adelante que son plazos muy cortos. Entonces, si tú quieres llegar a negociar con un acreedor o con varios acreedores, tienes un periodo muy corto de tiempo para llevártelo al procedimiento especial y poder plasmarlo en un plan de continuidad. Si es que en 3 meses no me da cita ni siquiera mi gestor de la entidad financiera. Es que va a coger la cita. Luego había otra observación que quería hacer. ¿Te importa avanzar en la transparencia? Porque además yo creo que esto es lo sustancioso y es lo llamativo. En el procedimiento de comunicación, yo hago el escrito igual que antes, no necesito abogado, ni necesito un procurador, ni nada. Pero en un procedimiento telemático, todo de formulario, ahora me dice la norma que sí necesito un abogado y que sí necesito un procurador. Pero claro, el procedimiento está articulado en ahorro de coste y nos quitamos la administrador concursal. Pero, oye, que no se me enfade nadie, ¿eh? Pero si todas las comunicaciones son telemáticas, ¿para qué quiero un procurador? ¿Eh? Es más, si todo es por formulario y soy aventajado y avesado, y lo digo esto en contra mía y en contra tuya sobre todo, ¿para qué quiero un abogado, no? Se puede entender así. Con lo cual, otro sin sentido, pero la norma lo sigue, ¿eh? Sí, la norma lo sigue. Y es recomendable. Yo estoy de acuerdo que si tú lo estás asesorado jurídicamente, cuidado y cuidadín. Claro. Pero es un sentido de la norma, porque les digo que no tiene mucho... Que ahorremos. ¿Para qué? ¿Para quién? Están ahorrando en la única figura que en realidad es el que va a defender a los acreedores. Que además es un experto profesional. Estamos hablando que para ser administrador concursal tiene que tener experiencia acreditada o una formación muy específica en ese tema. Eso es lo que tiene que tener. Lo que tiene es mala fama. Algunas veces ganada, otras veces injustamente señalada. En fin, bien. El tipo de procedimiento especial, ya lo hemos avanzado antes, ¿vale? Puede ir en continuidad y en liquidación. Y aquí ya empieza a haber señales un poquito del alarma para el acreedor sobre todo. Con administrador concursal o sin administrador concursal. No es necesario nombramiento de administrador concursal. Con plan de continuidad, evidentemente cuando vaya a continuidad, pero ya sea porque pueda permitirse llegar a un acuerdo con todos los acreedores, que veremos a ver cómo se realizará esa continuidad, porque hay una serie de créditos que no se ven afectados, y en liquidación. En liquidación de 2 maneras, con venta de la empresa en funcionamiento o con liquidación pura, que son instrumentos creados del proceso a través de una plataforma telemática de liquidación. ¿Vale? Los efectos generales del procedimiento especial es que se conservan las facultades para continuar por parte del deudor en el tráfico ordinario, él puede seguir trabajando. ¿Puede vender algo que no esté afecto a la actividad? No. Hablamos siempre de tráfico ordinario. ¿Por qué? Porque si no se respeta el tráfico ordinario o la gestión ordinaria desde el punto de vista mercantil, puede tener implicaciones en la pieza de calificación, ¿vale? Se paralizan las ejecuciones conforme al libro segundo, son ejecuciones singulares, pero se deja fuera, es decir, se exceptúan de la suspensión de paralización de ejecuciones, créditos de derecho público, créditos con garantía real y una serie de créditos que están catalogados como especiales, créditos laborales, los de la seguridad social en relación a los accidentes laborales, contingencias comunes, enfermedades profesionales, siempre y cuando no estén afectos a no sean bienes o no estén determinados que sean bienes afectos a la actividad. ¿Vale? En teoría, si estos créditos no se dejan afectos, con el remanente sobrante sería para el resto de acreedores que sí se pueden afectar. Entonces,
tiene una limitación bastante importante de éxito, porque si dejas fuera los créditos de derecho público, que son los primeros que te están empezando a embargar, cuando te embargan tus posibilidades de liquidez para poder plantear un plan de continuidad o plan de continuación, pues se ha ido atrás. Es decir, yo lo voy a traducir de otra forma. Esto es, tú ve negociando, tú ve presentando un concurso de acreedores, ocúpate en eso, distráete, que yo mientras voy cobrando lo que pueda. Efectivamente. ¿Vale? Tú te pones a negociar con los acreedores tuyos que no cobren, los trabajadores todos nerviosos, tú llegas allí mala cara, pero yo que soy la agencia tributaria o yo que estoy garantizando te estoy ejecutando una ignoración, yo voy cobrando. Voy mermando la capacidad tuya de negociar y de pago de acreedores. Eficacia, eficiencia y efectividad. Muy difícil, muy difícil. ¿Vale? Este procedimiento especial tiene la norma supletoria. Esto es lo típico que hace el legislador para poder gestionar algunos tipos de normas. Yo hago un supuesto especial y luego, en lo que no regula el supuesto especial, me voy al general. Es un mecanismo que suele hacer el legislador. Efectos importantes. Los contratos pendientes de cumplimiento, así como los contratos de obligaciones recíprocas, rige el principio de conservación de los contratos. ¿Qué ocurre? Que, oiga, si usted está intentando alcanzar un plan de continuidad o una liquidación de la empresa en funcionamiento, lo lógico y normal es que los contratos no se venzan. Es más, se anula la posibilidad de incorporación de las cláusulas de vencimiento anticipado en caso de procedimiento de concurso de acreedores, ¿vale? Como ejemplo más llamativo, lo hemos señalado en la diapositiva, como contrato pendiente de cumplimiento puede ser una póliza de crédito que no esté totalmente dispuesta, esa póliza de crédito sí se vencería. Con lo cual, también es verdad que está mermando la posibilidad de continuidad o de que el plan de continuación sea positivo, ¿vale? Dentro de lo que como efecto especial encontramos la suspensión de la obligación legal de disolución por pérdidas cualificadas. Esto es importante porque ahí sí que es verdad que una parte que no viene mencionada es la posibilidad que tienen los acreedores de, a través de los mecanismos de la ley de sociedades de capitales, de poder reclamarle al administrador la responsabilidad objetiva, ¿vale? Como efecto especial, en liquidación pura, estamos hablando de liquidación pura, pues encontramos que ya sí que se pueden vencer todos los créditos anticipadamente, evidentemente, porque no hay nada que proteger. Existe la disolución de la sociedad, ya sea de la mercantil o la sociedad conyugal, y luego la extinción del derecho de alimentos del deudor. Dentro de lo que es la disolución, volvemos otra vez a señalar, ahí nace la posibilidad que tiene el empresario o profesional de solicitar el beneficio o la segunda oportunidad, el beneficio de la segunda oportunidad. Muy brevemente, volvemos otra vez a señalar que en este procedimiento especial requiere de la proactividad tanto del deudor como del acreedor. Sobre todo del acreedor, si hay una acción de reintegración. ¿Qué es una acción de reintegración? Pues una acción que hace que puede ser reinvertida porque lo haya hecho en perjuicio de acreedor. El deudor rehipoteca una vivienda o una nave y en perjuicio del resto de acreedores por una sobregarantía. Por ejemplo, es el caso típico de una acción de reintegración, ¿vale? Solo ocurre en caso de insolvencia actual, como es lógico, y en continuidad también las acciones de reintegración pueden estar incluidas en el plan de continuidad. Es decir, que dentro del plan de continuidad puede incluir que se revierta una situación que se había hecho 2 años anteriores, ¿vale? Importante, esto aquí es una de las fases que también requiere mucho de la proactividad del acreedor y es la calificación del concurso, ¿vale? Aquí se produce una calificación, entre comillas, abreviada, ¿vale? Se inicia 2 meses. ¿Quién lo puede iniciar? El administrador concursal, los socios responsables, acreedores que representen mayor o igual del 10% del pasivo y los acreedores públicos,
¿vale? Los acreedores públicos tienen, ahora también la tenían con carácter previo, pero ahora con más preeminencia, tienen la posibilidad de informar o señalar que el concurso puede ser calificado como culpable, ¿vale? Permíteme de nuevo. Bueno, esta transparencia, ese concepto y ese. Yo decía el otro día, ¿por qué los empresarios no presentan en tiempo un concurso de acreedores? ¿Vale? Ya es conocido ya, incluso vamos, cada vez más, el empresario queda informado de que un concurso de acreedores no es una opción, es una obligación. La ley no dice, oiga, si usted no puede pagar, usted, si quiere, vaya a un concurso. No. La ley te dice, si usted no puede pagar, usted vaya al concurso. La opción será si liquido o continúo. ¿De acuerdo? Está muy bien. Pero claro, cuando el empresario llega temeroso a tu despacho, lo primero que te pregunta es, ¿y qué me ocurre con las famosas acciones de reintegración y qué me ocurre en la pieza de calificación? Eso es lo que más le preocupa. Claro, porque el desconocimiento de esa acción de reintegración, pues evidentemente a él le puede ocasionar, como muy bien decía, un señalamiento en la pieza de calificación o un perjuicio para un tercero del que tú ni imaginabas. Entonces, esas acciones de reintegración que se ponen encima de la mesa en el momento que, como tú muy bien decías, hay un perjuicio para acreedores. ¿Que el perjuicio para acreedores qué es? ¿Algo muy etéreo? Bueno, hay unas presunciones en la norma, ¿vale? No vamos a entrar porque entonces iría a alargar mucho esto. Esas presunciones de la norma te las señalan directamente. Si no estamos en esas presunciones de la norma, hombre, ya es más difícil. Ya es la carga de la prueba. Y el empresario, si no identifica ninguna de esas, pues debe de ir más relajado al concurso. Debiera. Ahora dice la norma. En el procedimiento de microempresa, además, si algún acreedor se siente agraviado y identifica una acción de reintegración, pues tú lo puedes poner en el plan de continuidad. ¿Para qué? Para que tú la ejerzas después. Inseguridad jurídica. De nuevo, ¿dónde la ejerzo? ¿En el juzgado del concurso o la acción resolutoria civil normal y ahora le aplico las presunciones del concurso o no? No lo contemplo. Es más, yo te diría, si yo la meto en un plan de continuidad la acción de resolución rescisoria, yo ya la estoy admitiendo, ¿no? Claro, efectivamente. Ya la estoy admitiendo. Claro. ¿Qué sentido tiene darle mayor trascendencia jurídica? Bueno, claro, sí. Bueno, cuando la acción Si el rescisoria... coche lo tiene mi primo en Utrera, macho, el coche tiene que venir para acá y a lo mejor no me lo quiere devolver. Efectivamente. Cuidado con eso. Y el tema de la calificación. El tema de la calificación, claro que tiene su injundia. Porque si el concurso vaya culpable, ¿para qué me vaya de concurso? Biencita que me quede como estoy. Pues si no voy a tener ningún beneficio. ¿Vale? Es más, yo creo que tú lo has dicho. Creo que lo has señalado. Pero si el concurso es culpable, yo. Si es de una mercantil, yo, administrador, persona señalada de la culpabilidad, yo ya no voy a tener derecho a la segunda oportunidad. No, muy importante. Hombre, si es el mío el propio culpable, mucho menos. Claro, evidentemente. ¿Vale? Con lo cual, ojo con las acciones de calificación. ¿Qué es lo que impide? ¿Que hay que tenerle miedo? No, hay que tener respeto. El asesoramiento aquí es básico, es fundamental. Y a partir de ahora ya, el procedimiento. Fíjate que el procedimiento, como tú lo vas a explicar ahora, hay un procedimiento muy abreviado. Continúa. Es un procedimiento muy abreviado, ¿vale? Se hace todo en teoría por formulario. En teoría y en la práctica se hace por formulario. Tiene 60 días para presentar. Perdona. Me vas a matar, tío. No. Es que proactividad. Sí. Proactividad. Es que se me olvidaba. Proactividad, claro. Ahora, si yo soy el acreedor, la ley me acaba de dar un cuchillo. Efectivamente. Me acaba de dar un arma. ¿Me vas a pagar? No. Ah, que no me va a pagar. Digo yo que de alguna forma habrá de pagarme, ¿no? No. Ah, bueno, pues no te preocupes, ya se señalaré yo en la pieza de calificación y no vas a tener la ley de segunda oportunidad. Proactividad del acreedor que conozca la acción de... Una herramienta importante de presión para poder llegar a un acuerdo con el deudor más allá de sus posibilidades. Porque muchas veces el deudor no tiene posibilidades de pagar. Entonces, con la calificación aquí, lo que se pretende un poquito es regularla someramente. Pero sí que es verdad que es muy importante la labor del deudor, si va solo, que nunca es recomendable que vaya solo, que tiene que ir siempre acompañado de un asesor. ¿Por qué? Porque en el mismo instante en el que haya una inexactitud grave en los formularios o en los documentos que acompañan al formulario,
Inexactitud grave, ¿cuánto es? Pues 10.000 euros o 10, que tú te equivoques en 10.000 euros o que haya un 20% del pasivo que te hayas equivocado o del activo que te hayas equivocado. Solamente con eso ya el concurso es culpable. Es un supuesto especial de culpabilidad. Si el concurso es culpable, no puedes obtener el BEPI. Pero, ¿y si el concurso es culpable de la sociedad? Tú como administrador, cuando vayas a pedir el BEPI, tampoco puedes hacerlo. Ejemplo, lo tengo puesto abajo. Si se declara culpable a Paquito empresario, no tiene derecho a obtención del BEPI. Si se declara culpable a Paquito SL, que era su empresa, tampoco Paquito, persona empresaria, puede obtener el BEPI. ¿Vale? Con lo cual, ese efecto es demoledor para aquellas personas que dicen, bueno, me han declarado el concurso culpable, pero yo puedo iniciar mi concurso sin ningún tipo de problema. Aquí volvemos otra vez a lo mismo. Ojo, si lo pide Paquito, persona empresaria, si lo pide el empresario, no se proyecta esa exoneración conyugal con su cónyuge. El cónyuge tiene que pedir su BEPI por separado, su exoneración por separado. ¿Vale? Procedimiento especial de liquidación. Como hemos dicho antes, lo dijimos al principio, el procedimiento especial de liquidación tiene que entrar directamente en liquidación cuando, lo dije antes, cuando más del 85% del pasivo sea deuda pública. ¿Vale? Cuando más del 50% del pasivo ordinario de los acreedores en insolvencia actual lo solicite. Cuando no esté al corriente del pago de Seguridad Social y Hacienda. Si no está al corriente, no puede obtener el plan de continuación. Va directamente a liquidación después de pasar el inicio de negociaciones, con lo cual, os he cuidado cómo llevamos las deudas públicas, ¿vale? Si va a liquidación y no se aprueba el plan de continuación, o se incumple, ¿vale? Toda la liquidación se vertebrará a través de una plataforma electrónica de liquidación de bienes que la puede gestionar tanto el deudor como el administrador concursal. Nosotros siempre vamos a recomendar que lo haga el administrador concursal. ¿Por qué? Porque la liquidación y el remanente y la distribución del remanente que se consiga con la liquidación, si es que se consigue, el responsable es el deudor. Con lo cual, para evitar responsabilidades, que lo haga el administrador profesional, que en este caso es el administrador concursal. Es más, yo diría, si yo voy a un concurso de acreedores y sé que voy a liquidación, yo solicito al administrador concursal desde el principio. Evidentemente. Y con sustitución de las facultades de disposición. Evidentemente. Vale. Porque todo lo que ocurra en el concurso no será responsabilidad mía. Efectivamente. Y yo ya vengo cansado, ¿eh? El empresario, cuando llega, cansado. claro, ya viene exhausto. Viene con las ideas mermadas, viene con sus recursos, con problemas familiares, porque todo esto contamina al empresario. Y si soy capaz de darle relevo a un profesional, yo lo tendría claro, ¿eh? Yo lo tendría clarísimo. Nosotros como administradores concursales, como asesores, cuando hemos tenido procedimientos concursales, ha llegado el empresario y ha dicho, menos mal que ya está el administrador concursal, que yo ya no tengo que pagar más, no tengo que atender a ningún acreedor, porque ya lo está haciendo la figura designada judicialmente para ello. ¿Vale? Dos tipos de liquidación. La pura, que se hace por lotes y automáticamente coges y lo subes a la plataforma, que en teoría debería estar bien instalada y operativa el 1 de enero de 2023, o con enajenación de la empresa en funcionamiento. ¿Vale? Es obligatorio optar por alguna de las modalidades. ¿Vale? Durante ese procedimiento se suspenden las ejecuciones por 3 meses, ¿vale? Nombramiento del administrador concursal o nombramiento del experto en valoración de la empresa. Porque, claro, como es lógico, cuando se vaya a enajenar la empresa en funcionamiento, se tiene que enajenar por un valor. Y eso no lo puede hacer el deudor, a no ser que tenga unos conocimientos que le permitan ello, pero siempre por regla general se va a acudir antes, durante o después a un experto en valoración de la empresa. Inicialmente, hazlo antes para poder encadenar ese procedimiento especial de liquidación, que es muy, muy perentorio, lo más rápido posible para que la empresa y la unidad productiva no pierda valor. Si lo haces después, lo paga quien lo solicita. Puede solicitarlo un acreedor o el propio deudor. ¿Vale?
Plan de liquidación. Yo no me quiero detener mucho porque me queda ya poquillo tiempo, pero sí que es verdad que hay que detenerse en dos cuestiones fundamentales. Ya lo he repetido antes. Cuando se crea el plan de liquidación, que para Andalucía ya hay un plan homologado por los jueces de lo mercantil, dos opciones. O lo hace el deudor, la liquidación, o lo hace el administrador concursal, como os he dicho antes. Ojo, volvemos a insistir. Si lo hace el deudor es el responsable de la liquidación de los activos y del reparto de la liquidación. Con lo cual, para evitar, si estamos iniciando un procedimiento especial, que es el concurso chiquitito, por así decirlo, y lo que intentamos es salvar nuestras responsabilidades, no voy a seguir asumiéndolas dentro de un procedimiento liquidativo. No tiene sentido, ¿vale? Se le va a dar prioridad a la venta unitaria de la unidad productiva. Es decir, que si se puede vender por lotes de los bienes, la maquinaria, la existencia, o se puede vender como una empresa en funcionamiento o una unidad productiva, pues se va a preferir la venta de unidad productiva a través de una empresa especializada, ¿vale? Hay un plazo de alegaciones una vez que se incorpora, se propone un plan, y si ese plan se puede modificar por deudor, a propuesta de deudor, a propuesta de concursal, si vemos que esas reglas de enajenación pues no se están no son efectivas, ¿vale? 3 meses, la duración del plan de la liquidación son 3 meses más prórroga de 1 mes. Y se tienen que hacer informes mensuales, que si el deudor no nombra administrador concursal, tiene que ser él el que lo haga, y si no, tendrá que ser administrador concursal. Y eso lo trasladará al letrado de la Administración de Justicia, ¿vale? Hay una especialidad con la transmisión de crédito a terceros, y luego, ya sea para venta a terceros de esos créditos, o venta para la gestión del cobro, que en eso, en un momento dado, no me gustaría entrar. Yo me tengo que sonreír, tío, porque la verdad es que este es el ejemplo de lo que yo decía antes, la lata. Ha metido un montón de cosas en una lata. Y esto también es algo que, de la experiencia, ¿eh? Lo que demuestra es que quizás el legislador esté un poco alejado De la realidad. ¿vale? De la realidad. ¿Una microempresa va a tener un crédito atractivo para un fondo buitre? No. Es más, una microempresa que tenga embargo del crédito de derecho público, que hemos visto que no hay quien lo pare en este procedimiento, ¿va a tener alguien a que cobrarle? Se lo cobrará Hacienda, ¿no? O los créditos laborales, ¿no? Entonces, ¿para qué necesito un procedimiento de enajenación de crédito? Es un poco extraño decir, hombre, ¿habrá casos? Pues sí, pues que lo habrá, pero es que estamos hablando de un señor que tenga menos de 700.000 euros de importe neto de la cifra de negocio. O sea que si tiene mucho crédito por cobrar... El legislador se equivocó a la hora de plantear en la horquilla de qué era lo que se consideraba como microempresa. Bueno, que se ha equivocado o no, que no sabemos lo que pretendía. Yo entiendo, es de una valoración personal, yo creo que se haya equivocado. Y lo anterior, socio, y el plan de liquidación. Ah, un plan de liquidación. Y me habla de un plan de liquidación cuando luego me dice que tengo que poner los bienes en una plataforma. O sea, que yo liquido y por formulario. O sea, un plan de liquidación que está en un formulario que lo que tendré que poner es una X, mi nombre, mi apellido y mi correo electrónico. Y, en todo caso, la valoración que ponga al final. Todo eso lo vuelco en una plataforma y me pone una parafernalia para un plan de liquidación. ¿Qué plan de liquidación? Será formulario de liquidación que tú le pondrás el nombre de plan de liquidación. Efectivamente. Claro, y ahí que prioridad a la unidad productiva. ¿Prioridad a la unidad productiva? Pues si el procedimiento de venta de unidad productiva tiene un procedimiento especial. Efectivamente. Pues estará para el procedimiento especial cuando se trata de una productiva dentro del procedimiento especial, y luego subsidiariamente cuestiones técnicas. Como última cuestión que llama la atención al hilo de cosas incongruentes es que cuando se produzca la venta directa de la empresa se tendrá que ofrecer el 115% del valor. Pero si no llegamos nunca a vender una empresa ni por lo que vale, no tiene mucho sentido. Si el efecto de lo anterior se realizará por procedimiento de subasta. ¿Y ya me toca a mí? ¿Vale? Sí. Pues ya te toca a ti. Has apurado hasta perfecto, ¿eh? 50 minutos. Vale, gracias, socio. Yo te voy a quitar el teclado para poder avanzar en las diapositivas, ¿vale? Bien. Plan de continuación. Vamos a continuar. Esta sería la otra solución del procedimiento de microempresa.
procedimiento Un momentito, especial. porque han hecho una pregunta. Antes de continuar, si te parece, podemos resolver esta pregunta y damos más, aunque hay un apartado de ruegos y preguntas posteriores. Javier Mateo ha preguntado qué implica que un concurso sea culpable. ¿Vale? Yo creo que fue cuando te interrumpí. Era para explicar esto. Y fue cuando dije, si el concurso es culpable, pues no vas a obtener el BP. La mayor consecuencia de que un concurso sea calificado como culpable, cuando se trata de un empresario que le pueda afectar a un empresario, es que si es culpable no puede solicitar la exoneración, con lo cual no puede solicitar la segunda oportunidad y no se la va a conceder nunca. Si el concurso es culpable, ya lo he olvidado. De ahí la importancia que tiene el estar muy bien asesorado durante toda la fase previa y posterior. La conformación del inventario, la conformación del pasivo, del activo y que no nos equivoquemos porque lo he dicho antes, 10.000 euros para una empresa que tenga 4 trabajadores son mañana. No pueda pagar los seguros sociales ni las nóminas y ya no tenemos un problema. Bueno, el empresario tiene un problema. ¿Vale? Si quiere luego, quiere profundizar Javier Mateo en algo al respecto, pues que lo traslada al final y no pasa nada. Perfecto, luego de preguntas. Venga, mira. Me toca a mí el plan de continuación, ¿no? Y si he sido crítico con la norma a lo largo de lo que es más lógico, más sencillo, que es la liquidación, imagínate cómo me puedo sentir al exponer el plan de continuación, ¿vale? Porque aquí ya la norma es cuando, en mi opinión, empieza a ser más compleja, más complicada, más difícil de cumplir y, es más, para nosotros extraña. ¿Cuál es la dificultad que tenemos? Yo lo voy a reconocer. Es desaprender lo aprendido. Ahora tenemos que desaprender muchas cosas para intentar asimilar todos estos conceptos que vamos a exponer y que quiere parecerse, porque el título de la ponencia es la reestructuración de las microempresas. El título ya per se es un poco difícil de digerir, porque reestructuración de microempresas, las reestructuraciones de algo que es muy pequeño casan mal. Las reestructuraciones están pensadas para grandes empresas, no para pequeñas empresas. Las pequeñas empresas tienen un margen de maniobra muy limitado. Yo no tengo socios bonistas. No, yo no tengo una estructura de capital de socio, micro socio minoritario. No. Yo no tengo préstamos participativos. Soy un microempresario. Si lo que tengo es una póliza de crédito y otra de descuento y a lo mejor un seguro de caución. Nada más. Hombre, si me han estafado, por lo mejor me meten un swap de estos que habían antes o cuestiones de estas, pero no mucho más. Por eso, la reestructuración que pasa con la refinanciación, más que nada. Pero bueno, en fin, vamos a empezar un poco con lo que yo decía. Lo que quiere la ley, que sea la solución del concurso, y siempre se vende igual. Lo que queremos es que el concurso salve a empresarios y lo que queremos es que el concurso pase por la solución de no liquidación. En todo caso, que se venda la unidad productiva para que la unidad productiva pueda mantener puestos de trabajo, ¿vale? Como una forma excepcional de liquidación. Voy a traerme ya, porque como antes estaba hablando de la culpabilidad y el efecto de la exoneración del pasivo insatisfecho, antes llamado BEPI, ahora se llama EPI, pero esto es para los técnicos. A los empresarios esto nos da igual. Dos formas de exonerarte del pasivo insatisfecho. O liquido todos mis bienes, los solicito y me exonerarán de los créditos que se dijo la semana pasada son exonerables y de los que son no exonerables, de esos no se exonerará a nadie, ¿vale? O solicito mi EPI manteniendo mi unidad productiva y manteniendo mi vivienda mediante un plan de pagos, ¿vale? Yo puedo terminar frustrado totalmente en mi procedimiento y solicitar el EPI manteniendo algunos de los activos, los productivos y mi vivienda, con un plan de pago. Importantísimo, porque los plazos y los efectos de los acreedores y del acreedor de derecho público aquí es dramático. Sí, muy perentorio todo. Evidentemente, si yo, en el momento en el que mi concurso se transforme, mi concurso y mi procedimiento especial, es que el concurso de la microempresa,
Si el microcurso de microempresa se transforma por imperio del trámite procesal, por imperio legal, por obligación en liquidación, yo ya no puedo mantener mi vivienda, ni puedo mantener mi unidad productiva con ese plan de pago. Sí. Se ha arruinado las posibilidades que tiene de continuación. Efectivamente. Con lo cual es lo más importante. Yo decía, y voy a intentar entrar un poco en el contenido de la transparencia porque la gente tiene que estar un poco loca y dirá, este hombre me está mareando. Bueno, voy a intentar entrar en el contenido de la transparencia para seguir un hilo conductor, ¿vale? Plan de continuidad es el título segundo del libro tercero. Este es un error. Del libro tercero, ¿vale? Título tercero, la liquidación. El título segundo es más importante, el primero. El plan de viabilidad o el plan de continuidad. Plan de continuidad. Digo, es un mix entre el convenio concursal y la reestructuración. ¿Por qué? Porque me califica o me clasifica las mayorías y los créditos conforme al plan de reestructuración y me suma las herramientas del plan de reestructuración, pero para que cause eficacia y tenga efecto, me obliga a su homologación. Claro, y no es que te diga la ley, no, es que te obliga usted a la homologación. No, es que me dice que si no se homologa, el plan de continuidad queda frustrado. Coño, pues por activa o por pasiva, en positivo o en negativo me lo estás diciendo. Tiene que acudir al juzgado, sí o sí. Claro, por eso es lo que yo decía al principio. La comunicación previa no va a tener ningún tipo de eficacia porque el plan de reestructuración, como preconcursal, herramienta preconcursal, no necesita abrir las puertas del juzgado. Yo puedo homologar un plan de reestructuración yéndome a notaría y con todo el mundo que lo ha firmado, pues ya está, ya es válido. Solamente necesito homologarlo en juzgado cuando quiero que el efecto sea más potente. Pero aquí no. Aquí por narices tengo que ir al juzgado. ¿Vale? Me dice, norma subsidiaria del libro primero, no libro segundo en la reestructuración. Y libro segundo, no, es y libro segundo en la reestructuración. ¿Vale? No existe plan de continuidad anticipado. Yo, la comunicación previa, no existe mecanismo de negociación. No se articula nada. El plan de continuidad es el plan de continuidad. Que lo presentaré, como luego diremos, en los plazos que habrá que presentarlo. Pero no existe la posibilidad de traer una propuesta previa, votada y adherida que me pudiera ahorrar trabajo. No. Del tirón. A quemarropa. Y si te equivocas en ese, pues ya ni más. ¿Vale? Venga. ¿Tienes una bala? Tengo una bala, en principio. Porque como luego te permite cambiarlo, pues, ¿vale? Venga. Dice tramitación por formulario. Y todo es por formulario. ¿Vale? Con comunicaciones solo telemáticas. También lo avanzaba yo antes. Y ahora convertimos al letrado de la Administración de Justicia al asesor online de las páginas web, que parece ser que va a estar detrás tuya y te va a contestar de forma automática. Ahora lo vamos a ver. El secretario del juzgado, letrado de la Administración de Justicia, es el asesor informático del concurso. Va a estar dando fe pública de lo que está ocurriendo y lo va a dar traslado automático. Yo esto lo dudo. Conociendo el paño y además la carga de trabajo que tienen los juzgados, yo lo veo algo difícil. La idea de quitar costes judiciales para abaratarlo y quitarlo del juzgado tiene su contraprestación en, muy bien, me lo quito del juzgado, pero implico al letrado de Administración de Justicia, ¿para qué? Si es trámite excluyente, no lo incluye. Efectos generales y especiales que tú has explicado. Eso me los traigo aquí. Vigencia de los contratos, no efectivamente, y el efecto sobre las ejecuciones. La posibilidad de que se paren aquellas ejecuciones que no tengan garantía real, que no se cree crédito de derecho público, ni laborales, ¿vale? Y, en todo caso, como veremos después, hay una forma de solicitarlas que se paralicen, como medidas, que se paralicen cuando caen sobre bienes afectos a la actividad, ¿vale? Durante el tiempo de 3 meses. Perdona que te diga desde ya. Estoy solicitando, he terminado el concurso y todavía no me ha resuelto la paralización de la ejecución. Evidentemente. Que no... ¿Vale? Porque es que se articulan 3 meses. Están jugando en unos plazos que no son reales. Exactamente. Esa es la principal crítica que hacen los magistrados. Cuidado con esto. Y eso que en este procedimiento nosotros no estamos siendo muy osados porque nadie se ha querido meter. Como dicen, como que a partir del 1 de enero y que lo dudan, que se pongan en cuenta, que se ponga en marcha, teniendo en cuenta además que según dice, va a haber la reforma de la reforma de forma urgente, pues todavía esto queda un poco
En el aire. En el aire. Pero bueno, es bueno que vayamos conociendo por dónde van los tiros, por eso esta ponencia, ¿de acuerdo? Bueno, tú comentabas, obligación de comunicación al ente público. Porque si no comunico al ente público, el ente público dice, a mí no me ha dicho nada, yo no quiero saber nada. Y él continúa. No se ve afecto para nada a tu plan. Queda excluido del plan. Toma ya. Es más, habíamos dicho antes que si tu estructura de pasivo, que tú también advertías, oye, estudia la estructura de pasivo. Porque si mi estructura de pasivo resulta que tengo el 85% de crédito del derecho público, yo por aquí no puedo pasar. Directamente liquidación. Y que venden mi casa. Porque como no puedo acceder a la exoneración del plan de pago, pues me liquidan y me liquidan. Efectivamente. Eso parece, ¿no? Eso parece. Ojalá haya algún magistrado valiente Que diga lo contrario. y interprete esto de otra forma. Que, en fin. Vale. Luego, este procedimiento de continuidad, esto lo arrastraba también del plan de refinanciación. Había algo muy parecido en la herramienta anterior de la nueva norma. Tiene una especial protección con la nueva financiación. ¿Vale? ¿Cuál es la nueva financiación? La nueva financiación es la que se recibe en ese periodo de comunicación y en el tiempo del procedimiento con dos objetivos. Mantener la unidad productiva. Yo pongo dinero para que se la lleve otro. ¿No? O lo pongo yo para mantener la unidad productiva, porque puede ser de un tercero. O para cumplir con el plan de continuidad. ¿Y cuál es la especial protección? Bueno, pues que ese crédito será considerado 100% un crédito contra la masa. ¿Vale? Bien. Antes no. En el plan de reestructuración sí tiene su sentido. Hombre, yo si quiero salvar mi empresa, soy un empresario y digo, ¿para qué voy a poner dinero bueno en dinero malo? Me quedo con el ¿Vale? Efectivamente. Ahora, si yo voy a poder recuperar ese dinero que pongo, si se frustra el plan de continuidad, pues a lo mejor me atrevo a ponerlo. Y aumento capital, por ejemplo, ¿vale? Porque ya te digo que herramientas de mercado secundario aquí no caben. Es muy difícil. Es muy segundo. ¿Qué me queda? ¿Convertir a un proveedor en partícipe? Eso no lo quiere nadie. Capitalizar O un trabajador. Que en las micro todo eso se va a minorar muchísimo. ¿Vale? Bien. Disposición transitoria segunda. ¿Por qué señalo la disposición transitoria segunda? Porque hasta el día 1 de enero, todo el que presente un concurso que sea pequeño y mediano de estas características con la definición que has dicho antes, tiene unos criterios de aprobación del plan mucho más buenos, laxos, flexibles. Oiga, mire usted, aquí se requieren dos cosas, ¿vale? Que voten a favor más de lo que voten en contra, teniendo en cuenta que si no dicen nada es como si hubiese votado a favor. Con lo cual, si tengo posibilidad de recuperar la actividad de mi empresa y de salvarla con un plan de continuidad, ahora, de aquí hasta el día 1 de enero es el momento. Le piden proactividad al acreedor. Claro, no pensárselo. No pensárselo, es el momento dulce. Después, no sabemos cómo va a quedar, pero cuando expliquemos las mayorías y la clasificación de las clases, yo me la he leído 6 o 7 veces. Eso es muy difícil de entender. Y me mantengo en las dudas, Me mantengo en las dudas. Bueno, yo le decía, aceptación tácita y estar al corriente del crédito de derecho público. Y se dice desde ya, ¿por qué? Porque si no estoy al corriente del crédito de derecho público, no puedo homologar el plan. ¿Qué crédito de derecho público? ¿El que tengo de atrás, que puede hacer efecto al plan? No, es contra la masa. Por eso, cuando entro en un plan de continuidad, tengo que ser muy precavido. Y tú decías al principio, claro, tengo que prever mis recursos, lo has dicho antes. Si yo no preveo mis recursos necesarios para continuar, lo más normal es que termine la liquidación. Y de mala manera. Ahora, si voy a un plan de reestructuración, tengo que maximizar los recursos líquidos. Y tengo que pagar lo que tengo que pagar estrictamente necesario para que no se frustre. Efectivamente. ¿Bien? No hay... Volvemos a lo siempre del superprivilegio que tienen las administraciones públicas a la hora de reclamar su crédito. Por miedo, esto es por miedo, Evidentemente. O me paga a mí, o no vas a continuar. O pierdes la casa. Con lo cual abro liquidación. Pone al empresario contra la espada y la pared. En fin. Esquema básico. Claro, tú has explicado antes el esquema básico del procedimiento. Yo del procedimiento me lo salto. Y el esquema básico es el procedimiento para la continuidad.
que puede ser o aprobado o rechazado. Si es rechazado, me voy a liquidación. Y ya sabemos los efectos que pasa con el EP. Lo he dicho antes. Aquí, si es aprobado, puede ser que se incumpla o que se cumpla. Pues si se cumple, yo ya no sería insolvente, no habría ningún tipo de problema. ¿Qué se incumple? Pues ya otra vez de nuevo tenemos la espada de Damocles de la liquidación y del efecto sobre el EPI. ¿Vale? Un plan que se aprueba, evidentemente, puede ser impugnado por los acreedores díscolos. ¿Bien? Continuamos. Legitimados para presentar el plan. Acreedores, deudores, socios no responsables. ¿Quiénes son los socios no responsables? No, socios no responsables no. Socios responsables. Otra rata. Socios responsables. ¿Los socios responsables son los socios de una sociedad limitada? No. ¿De una sociedad anónima? No. Son los socios de las sociedades, como por ejemplo las comanditarias, donde los socios admiten o adquieren la responsabilidad de la deuda. Socios responsables solidariamente. Efectivamente. Estos señores también pueden presentar un plan de reestructuración, plan de continuidad. Yo los mezclo, pero su nombre técnico para diferenciarlo es plan de continuidad. Y evidentemente cuando se nombre el experto en una de sus funciones. ¿En qué plazo? Pues tenemos, o bien lo hacemos antes o durante. ¿Y durante cuánto tiempo? 10 días desde que se declara el procedimiento. Hasta el plazo de 10 días desde declarado el procedimiento, si tú no has presentado el plan de liquidación, se entiende como si te hubiese ido a liquidación de forma automática. Os lo presento con, ¿vale? Lo voy preparando antes o dentro de 10 días. En 10 días voy a preparar yo un plan de continuidad. Lo más recomendable es que lo tengas preparado antes de presentarlo, porque si no, en 10 días, como tú has dicho, no te da tiempo fundamental a que un experto o un asesor te elabore un plan con visos de que se pueda cumplir. Porque si no lo ponen en la transparencia, si no vas a liquidación y si no dices nada, vas a liquidación. ¿Vale? Y fijaros, ahora es cuando yo llamo la atención también sobre el tema del letrado de la Administración de Justicia, el secretario. Billy el niño, lo vamos a poner, porque tiene que ser súper rápido. Si es ella, pues bien. 3 días. ¿Vale? Yo emito el plan de liquidación y el letrado de la Administración de Justicia me tiene que responder en 3 días. Y si no me responde, es que lo acepta. Sí. Si no es que sí. ¿Vale? Aceptación tácita. Ahí va. Las cargas del juzgado, eso ya. Este hombre, nada más que lo reciba, pues se tiene que poner inmediatamente. Y 3 días después de que o me lo haya aceptado o de que haya transcurrido el plazo anterior, se lo tengo que comunicar a los acreedores. Si no se lo comunico a los acreedores o se lo comunico tarde, a liquidación. Con lo cual hay que tener... El cumplimiento de los plazos, como vengo anunciando desde el principio, es crucial. Y son cortísimos. Vamos, tan cortos que no se van a dar. No va a ser... Yo son entiendo que no. 3 días, 5 días. Vale. Las medidas. Claro, el módulo de liquidación o el módulo de continuidad exige en el formulario que se opte por una de las medidas o por varias de ellas. Bien. Una de las medidas, yo ya también decía antes, suspensión de las ejecuciones, con un efecto más amplio de la suspensión de las ejecuciones del genérico que tú explicabas antes. Porque claro, aquí de lo que se trata es de proteger la continuidad de la empresa, porque tiene que ir a continuidad. Si yo tengo un contrato de suministro que es necesario y me lo rescinden por falta de pago, y luego tengo que volver a pagar el enganche, pues puede ser una causa más que suficiente para que yo no pueda dar continuidad a mi empresa. Y en esos casos es donde se fija la empresa. Bien, esa suspensión está limitada en el tiempo y el efecto tiene que ser sobre bienes o sobre elementos necesarios para la continuidad, ¿vale? Se va a venir igualmente en ese formulario normalizado y la suspensión en el tiempo es de 3 meses. De 3 meses. Si lo está entendiendo un órgano judicial, el letrado de la Administración de Justicia le tendrá que dar traslado al órgano judicial de turno y actual. Y 3 meses. Como decía en la ponencia del otro día, yo ahí lo dejo. Solamente 3 meses. Vale. También deja la ley la posibilidad de nombrar a un mediador. Antes hablábamos de que el mediador había fracasado, que el procedimiento de mediación y el acuerdo judicial de pago había fracasado. Yo por eso digo que este mediador es distinto al del acuerdo judicial de pago.
nada tiene que ver esta mediación con el del acuerdo extrajudicial de pago. Ni porque el mediador tiene un objetivo, ¿vale? Ni por el procedimiento. Es más, déjame desahogarme. El acuerdo extrajudicial de pago no ha fracasado porque estaba mal articulado, sino que ha fracasado porque se ha hecho un mal uso de él. Solamente quedó relegado para abrir la puerta de la exoneración del pasivo insatisfecho. Y todo lo que se hacía con el acuerdo extrajudicial de pago era para que no te lo aceptaran. ¿Vale? El vicio vino por parte de los asesores, que no buscábamos el verdadero efecto del acuerdo extrajudicial de pago exigiéndole el esfuerzo a nuestro cliente. Eso es lo primero. Y lo segundo, la parte vino por parte de los acreedores. Aquí estamos intentando educar a empresarios y los empresarios son deudores y acreedores. Y si los empresarios no participan, es imposible de que nada de esto funcione. También partió de la base de que muchísimos acreedores, como tú bien dices, no se preocupaban. Tú les notificabas, oye, que se ha iniciado un procedimiento de mediación, vamos a llegar a un acuerdo, y no se preocupaban de contestar siquiera los correos. ¿Qué ocurre? Que como tenía una sanción, al final empezaron a contestar, pero era más por el miedo a perder su crédito que por llegar a un acuerdo efectivo. Y es mejor el acuerdo. Es mejor un acuerdo, sí. Mira, hay un concepto que introduce aquí también la norma, que luego lo vamos a explicar, que es el mayor interés de acreedores. Mire usted, si el acuerdo que yo le propongo es más de lo que usted puede obtener de la liquidación de todo mi patrimonio, a usted le conviene el acuerdo. Evidentemente. Pues ese era el punto de inflexión que deberíamos de exigirle a nuestros clientes. Pero bueno, eso ya pasó y como no va a volver, o parece que no va a volver, pues ¿para qué nos vamos a entretener? ¿De acuerdo? De todas maneras, esta mediación tiene un problema porque volvemos otra vez a los plazos. ¿Tú qué vas a mediar en 10 días? No tiene sentido. Y telemáticamente. Voy a mediar en 10 días de forma telemática. Me van a contestar todo el mundo los correos electrónicos y todo el mundo va a asistir a una reunión virtual que voy a hacer. Los voy a coordinar a todos. Sin facultades patrimoniales, sin mando. Porque no tienes mando, no eres nadie, eres un mediador. Y que si te quieren ignorar, te ignoran. Pues ya veré. Muy bien. Dice que la puede solicitar el deudor o los acreedores que representen al menos el 20% del pasivo. ¿Vale? El objeto es negociar, bien, el día a día lo hemos dicho antes, por medio electrónico y la retribución. La retribución se rige por las reglas del experto. Y las reglas del experto vienen a decir poco más o menos que o llegamos a un acuerdo en el precio, ¿vale? O nos vamos a la de la ley, a lo de los administradores concursables. Arancel de la mitad. Y la paga quien lo pide. Poco más o menos. ¿De acuerdo? Con lo cual, si yo soy un acreedor, un poco interés que tener nombrar a un experto, que lo voy a tener que pagar yo. Claro. ¿Vale? Solicitud de limitaciones de las facultades de la administración y disposición del deudor. Esto es el nombramiento del administrador concursal. ¿Vale? Aquí es donde se pone en relieve la utilidad o no del administrador concursal. Bueno, en la liquidación, aquí no, en la liquidación no es así, en el plan de continuidad no es así, pero también se le puede solicitar la restricción. ¿Quién lo puede pedir? Pues los acreedores que representen al menos el 20%, va por formulario y el deudor tiene 3 días para oponerse. Y el juez resuelve por otro. Dice, mire usted, la facultad va a ser de intervención. Pues será de intervención. Le pondrá un administrador concursal para que le intervenga. O a un experto. Y la facultad va a ser de sustitución. Y te quitarán y te pondrán a sustitución. Pero si yo digo una cuestión, si son de sustitución, la cosa pinta mal, ¿eh? ¿Cómo va a sustituir a un empresario para intentar un plan de continuidad? Yo ya me hubiese dicho, sí, pues para ti. Si un fontanero dice, bueno, ya le voy a quitar facultades. Usted nada más que va a apretar todo. No tiene sentido. Pues te digo. Bueno, en fin, resuelve por auto. ¿Vale? Y por último, la herramienta estrella, que viene a solaparse con el administrador concursal en estas funciones de plan de continuidad. El nombramiento del experto. ¿Vale? Ahí pone, deudor y acreedores son los legitimados. Y ponen la representatividad dentro del pasivo que tiene que tener los acreedores para poder nombrar a este experto. ¿Vale? Que tendrá las facultades de sustitución. Cuando sea más del 40%. Efectivamente. Y esté en insolvencia actual. Exactamente. Es decir, que si nosotros acreedores que representamos más del 40% del momento del pasivo, lo solicitamos. Y el deudor está, el empresario está en insolvencia actual, ya ha incumplido plazos de pago,
yo te sustituyo, el experto te sustituye. Y yo vuelvo a decir algo, si yo soy el empresario de mi microempresa, de mi pequeña empresa, y tú me quitas del medio, ¿qué incentivo voy a tener yo para continuar? A mí me claro, para mí Muy difícil. es una barrera. Oye, que puede ser que le venga hasta bien, porque el empresario esté desordenado, pero eso va a ser cambiar la forma de empezar del empresario. Y esto nada tiene que ver con el modelo americano, ¿eh? No. El modelo americano Más bien no sustituye nadie nada. Intervencionista. Provocar una O sea, intervención. de nuevo, el mix, ¿no? Y el totum revolutum. Entonces, ahí, en fin. Bueno. Lo de la legitimación ya ha quedado claro. Por formulario, igualmente. Y será de nombramiento obligatorio cuando los acreedores pretendan hacer una acción rescisoria, cuando se pretenda señalar una acción de responsabilidad contra el órgano de administración o para lo que decíamos al principio. Es que es necesario un experto que te indique cuánto vale tu empresa para poder venderla o realmente para poder llegar a un plan de continuidad. Bien, oposición, 5 5 días. Cortito. Funciones, pues propuestas del plan de continuidad, emisión de opinión técnica sobre la formación de las voluntades de los acreedores, porque ahí es donde está el bacalao, ¿vale? Mediar, ¿vale? Y aquellas otras que se le atribuyen en la norma, en este libro, en la norma, que es el libro tercero, ¿vale? E informar y valorar sobre la unidad productiva. Esto lo hemos reiterado y remarcado porque además es la más importante y la más vistosa. Plan de continuidad. Formación de las voluntades y quiénes son los acreedores afectos y cómo votan. Esto es complicado. Lo voy a intentar explicar, lo vamos a intentar exponer de la forma más sencilla que se nos ha ocurrido. Porque además, como pongo yo ahí, créditos afectos, libro segundo, en contra, ¿vale? Libro primero. ¿Quién ganará? ¿El libro primero? ¿El libro segundo? Pues ahora veremos. Claro, según el libro primero, pues yo tengo una calificación de crédito, ordinarios y subordinados, que son los que se ven afectos a ese convenio que sigue vigente y para mí sigue siendo el más útil y el más eficaz, ¿vale? Y los créditos privilegiados, que los créditos privilegiados se podían ver afectos o no a la reestructuración, al plan de continuidad, al convenio, si ellos querían, porque votaban de forma voluntaria, ¿vale? Y además no estaban como a su bola, se quedaban aparte. Bien. Tenían sus privilegios, por eso se llaman privilegios. Claro, es más, es que dentro de este privilegio, en este procedimiento se ha vuelto a poner otro superprivilegio del crédito de derecho público, porque el crédito de derecho público, por la parte que debiera ser calificado como privilegio general, ni siquiera en el plan de continuidad se le paraliza las ejecuciones. Es decir, que por el 50% de la cuota de IVA atrasada, continúan las ejecuciones. Es que volvemos a lo mismo. Si sigue el superprivilegio de la administración, pocas posibilidades de éxito tiene un plan de continuación. Muy pocas posibilidades de éxito. Bueno, pues vamos a intentar algún día utilizar alguno. Sí. Prohibiciones genéricas, ¿vale? Pues no va a afectar, no va a permitir que al crédito de derecho público se le cambie la ley, se le quite las garantías, ¿vale? Eso no se le va a permitir. Y evidentemente también no va a poder afectar a los trabajadores. ¿Y eso lo dice este libro? ¿Lo dice este título? No. Lo que pasa es que como te remite a las reglas del libro segundo, el libro segundo los que son afectos son los que son afectos y los demás no. Y tú los habías puesto antes también abajo. Los laborales no, los de responsabilidad civil derivado de daños contractuales, extracontractuales no. Asociar con las cuotas de accidentes, sí. Contingencias comunes, de accidente, perfecto. Profesional. Bien, esa parte de la seguridad social tampoco. Y por alimentos derivados de las relaciones con familiares. Eso tampoco entran dentro de ese plan de reestructuración, no entran dentro del plan de continuidad, tenga la calificación que tenga. Vuelvo a insistir, un mix, como vamos a ver ahora, ¿vale? La especialidad de crédito de derecho público creo que ha quedado perfectamente expuesta, ¿no? No afecto, plazo, pago y nada. Ah, bien, claro. Si no está afecto, tienes que hacer un mini plan de continuidad con el propio crédito público. Se tiene que ir a la regla del crédito de derecho público. A las especialidades de la norma concreta. Vale. Sea lo social, sí. Exactamente. Y del que te quedaría afecto, pues entonces en ese sí que entraría dentro del plan de continuidad. Vale. Eso es lo que viene a decir. Venga. Contenido del plan de continuidad.
pues se parece muchísimo, muchísimo al contenido de un plan de reestructuración. Vamos, yo diría que es primo hermano. Por eso yo venía criticando que a dónde vamos. Si las herramientas de reestructuración para una pyme o para un autónomo son mucho más constreñidas. No tengo posibilidad de utilizarla porque ni siquiera es que las desconozco. ¿Bien? Entonces, la más importante, y por eso se repite, quitas. Espera. Y aquí un nuevo alarde interpretativo. Efectivamente. Quita. ¿Dice algo de las quitas? No, dice callado. Entonces, ¿qué quito? ¿Lo que me da la gana? Pues no quito lo que me da la gana. ¿O sí? No tengo límites en la norma, aunque jurisprudencialmente se dice, cuidado, ojo, porque lo que tú no puedes hacer es obligar a que tus acreedores renuncien a sus créditos. Eso es un abuso de quita. Y los abusos de quita, pues se penalizan. Bien. Espera. Tampoco se dice nada de la espera. Pero como el libro primero te las acota a 10 años, pues debemos entender, en principio, que serán a 10 años como mucho. ¿Vale? Luego te dice, bueno, continúa por el contenido, porque aun cuando aparece la flecha ahí y dice agrupaciones de crédito por clase, creo que es mejor terminar con el contenido. Sí. Y el contenido es, podemos convertir los préstamos o constituir préstamos participativos, la capitalización de la deuda, se puede afectar a los socios con compromisos de ampliación de capital, por ejemplo. Además que una capitalización de deuda también es una forma de afección a un socio, Sí. porque le tengo que sesgar el derecho de suscripción preferente, por ejemplo. Los derechos ¿Vale? políticos. Los derechos políticos. Muy bien, intervengo parte de los derechos políticos. Vale, y las reestructuraciones operativas, ¿qué? ¿Despedir trabajadores? ¿Vender una máquina obsoleta? Poco más, porque estamos hablando de las pequeñas y microempresas. Si son pequeñitas y micro, yo dudo que tenga más de 2 ramas de actividad. Es más, dudo que tenga 2. Pero si pudiera tener más de una rama de actividad, pues podría ser una reestructuración operativa, identificar las ramas de actividad y proponer su enajenación. ¿Vale? Es necesario, como en el convenio, como en el concurso, el plan de viabilidad y el plan de pago, con todos sus perejiles, prevención de flujo de caja estimado, gastos necesarios para la continuidad, garantías necesarias, etcétera, Los medios que se etcétera. tienen que proponer para que ese plan de pago y ese plan de viabilidad lleguen a éxito. Efectivamente. Luego tenemos el efecto sobre los contratos. Tengo que poner en el plan. Si yo necesito que un contrato continúe vigente o que una licencia continúe vigente, tengo que poner el plan de continuidad. ¿Vale? Y te relega o te vuelve a indicar las reglas del libro primero para la venta de unidad productiva y permitiéndose, como te dice en el libro segundo, la reestructuración, fusiones, escisiones y división de ramas de actividad. Fusiones y escisiones para microempresarios, a no ser que tu microempresa, y ese sí que es un hecho que se puede dar más común, pertenezca a un grupo de empresas. ¿Sí, verdad? Sí, claro. Vale, pues ya quedas pulsado. Porque como te dice que serás microempresario a nivel agregado, tú Claro, tienes que ser a nivel de microempresario grupo, teniendo en cuenta, todas las empresas a nivel horizontal y a nivel vertical. con lo cual, si tengo que agregar los trabajadores y tengo que agregar cifra de negocio y de pasivo, No va a ser nunca microempresario. difícilmente. O sea, será un conglomerado de nano empresas. Sí. ¿Bien? Bueno, luego ya entramos en el fuego, en la agrupación de los acreedores. ¿Cómo me pide el plan? ¿Cómo se reestructura el plan de continuidad para yo negociar con mis acreedores? Y me dice, bueno, pues usted lo que tiene que hacer es agrupar los acreedores por clases. Y cuando habla de clases se está refiriendo a clases que tengan interés o intereses homogéneos, porque son las del libro segundo. Y entonces yo puedo decir, bueno, pues podría ser una clase mis proveedores de materias primas. Y otra clase podría ser mis proveedores de suministro. Y así estructurar clases. Y eso es lo que me dice el libro primero. Porque no los define. No. Nada. Te da unas nociones en el libro segundo, perdón, pero para que se entienda, ¿claro? Pero es que en el artículo 687 bis, si no me equivoco, dice, los acreedores se clasifican por clase teniendo en cuenta el importe de sus créditos con sus intereses ordinarios y de demora, reflejado por graduación de los créditos del concurso. Los créditos del concurso... Te remite a la norma general de clasificación de los créditos concursales. Y son... Contra la masa no entran. No entra.
No son concursables. Privilegiados especiales los que tienen garantía real. Privilegiados generales los que dicen las normas, el resto ordinario y los sancionados subordinados. Y entonces la clase... Espérate, ¿cómo lo hago? La clase de crédito financiero con sus intereses que son subordinados y dentro de los subordinados con dos clases relegadas, ¿es una clase o tengo que tener clase de crédito financiero por principal y una clase de crédito financiero por intereses? Yo he intentado componer mentalmente distintos ejemplos y en todos los ejemplos que se me han ocurrido tengo dudas. Pero eso es lo que te dice la norma. Hombre, tienes la ventaja de que al final, si no sabes cómo componerlo, te vas al juzgado y dices, mira, yo creo que he hecho este paquete de clase. Esperaba que me dijeras eso. Y No existe procedimiento de verificación en el juzgado. En el reestructuración sí. Claro, que si yo empiezo a hacer clases y la gente me empieza a montar el pitote por las clases y encima el experto no me refrenda, pues voy... Otra causa de que se vaya voy a desnudo. garete, otra causa de que vaya Voy a garete, desnudo. Por eso él decía que el experto o el administrador concursal, que también tiene estas mismas facultades, oye, que ahí debe estar, ¿eh? Yo no me atrevería a sacar un plan de continuidad yo solito. Aparte de tu asesor especialista, que eso es otra cuestión, ¿vale? Luego se señala, evidentemente, si hay trabajadores, pues se señala el derecho especial de información y consulta a los representantes de los trabajadores con los efectos de su normativa específica, ¿vale? Y, bueno, se señala que la cuestión especial sobre los créditos afectos, porque son los que quedan dentro de este margen de actuación. Bien. Alegaciones y votaciones. Alegaciones. Yo presento el plan de liquidación, se lo mando al letrado de la Administración de Justicia y ahora los acreedores tienen 15 días para alegar. Y se pueden oponer porque, por un montón de conceptos que no nos vamos a detener. Porque el importe no es correcto, porque la liquidación no es la correcta, porque no me has incluido, porque los activos no están perfectamente valorados, por lo que sea. Y ellos me impugnan. ¿Vale? Entonces, ¿cómo me lo impugnan? Pues me lo hacen también con un formulario. Transcurrido el plazo de impugnación, tendrán que resolverse o no. Pueden resolverse el plazo o no. Pero transcurrido ese plazo de impugnación, empieza a computar el plazo de la votación. Y la votación se hace por escrito y son durante otros 15 días. Y se tiene que mandar una copia al letrado de la Administración de Justicia. El letrado de la Administración de Justicia va a recibir, va a ver que tú estás votando y da fe pública de tu adhesión. ¿Vale? Bien. La aprobación será por las mayorías necesarias que te dice la norma, que ahora lo vamos a ver, que es otro lío. ¿Vale? Y el plan tiene que cumplir unos requisitos que están tasados. Aceptado por el deudor y el socio cuando la propuesta sea por el acreedor o intervenga sobre los derechos de los socios, le incumba al socio. ¿Vale? Entonces, tiene que tener la firma de aceptación. Antes, se me ha escapado decir que si el acreedor presenta un plan de continuidad y yo presento otro como deudor, el mío tiene prioridad. ¿Vale? Eso se me voló antes. Segundo requisito, tratamiento paritario en condiciones homogéneas. Es decir, que yo me harto de hacer clases y una vez que ya he hecho un montón de clases, ¿soy capaz de hacerle un tratamiento distinto por cada una de las clases dentro de la clase? Eso es lo que te dice la norma. Pues lo más normal es que yo ponga un tratamiento homogéneo, ¿no? Si soy acreedor de suministro, no puedo tratar diferente al del suministro de agua y al del suministro eléctrico. Y no, es que del suministro eléctrico le damos una quita del 20% porque yo gasto luz. Pero agua, como soy una oficina, nada más que me lavo las manos, pues me traigo un cubo de mi casa. Y ya será una quita del 90%. No es posible, ¿vale? Aunque si a alguien se le ocurriera, no es posible. Además está pensado también para créditos con empresas, con partes vinculadas. También. Sí. La causuística, ya digo, puede ser imaginativa y además, ejemplos de laboratorio los que tú quieras. ¿Vale? Bien. Vale. Dice aquí, me había quedado en el tratamiento paritario de las condiciones homogéneas, dice mayoría necesaria por clase, ¿vale? Bien. Este está dentro del... Ya estás analizando la mayoría, pero me voy a pasar al tercer requisito y después voy a las mayorías, ¿vale? Mejor. Para que el plan de continuidad tenga vigencia, tiene que estar aprobado por todas las clases, ¿vale? O por una mayoría simple de las clases. ¿Cuándo se entiende que están aprobados por todas las clases? Cuando dentro de cada clase se haya aprobado por mayoría del pasivo. Mayoría, ya está. 50 más 1. Más del 50%. Bien. Si la clase tiene un privilegio,
la mayoría reforzada. Necesita el 66,66%. Las 2/3 partes. ¿Vale? Bien. ¿Que no está aprobado por todas las clases? Pues entonces ahora el modelo persigue un arrastre en vertical. Clases que no han aprobado quieren arrastrar a clases que sí han aprobado, a clases de disidentes. ¿Y cómo se le ocurre? Dice, mayoría simple de clases. Es decir, si yo tengo 6 clases y me dicen 4 que sí, el resto se ve abocado al plan. Mayoría de clases. ¿Cómo? Siempre que una de las clases sea un privilegiado. Mira, no es por nada, ¿eh? Yo con esta forma de estructurar la mayoría me sigue siendo más barato el convenio antiguo. Sí. Porque si el que me va a subir es el privilegiado que tiene que tener una garantía y yo como micro, todo mi crédito financiero estará garantizado de una forma o de otra, estoy casi seguro que será el 70 o el 60% de mi pasivo. ¿Vale? Si me exige que sea la clase general, o sea, la clase entera de garantía real, la que se me sume, o complicado lo voy a tener, ¿vale? O por mayoría de clases, siempre que una clase sea la que presumiblemente hubiera cobrado algo con valor como empresa en funcionamiento. ¡Ay, que se ha quedado tranquilo! Es decir, que si yo tengo una venta de unidad productiva, al valor de la venta de unidad productiva que me tendrá que hacer el experto, yo la vendo. ¿Y puedo pagar a alguien? Y puedo pagar a alguien, ese alguien que no cobre entero es el que me tiene que adherir. Eso lo ves. El que no cobre entero, o sea, que el que no cobra ni que hable. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Efectivamente. O sea, que el último que me tiene que decir que sí o que no es el que cobra. ¿Y quién cobra? Los privilegiados que son financieros, pero no los subordinados que son financieros porque es una clase de subordinados financieros. Si pretendía hacer un procedimiento sencillo, flexible, ágil y claro, ha conseguido todo lo contrario. Todo lo contrario. Este procedimiento no se puede hacer solo, o al menos en mi humilde opinión, ¿eh? Totalmente. Y esto es lo que anuncia bombo y platillo. Esto. Esto es lo que se anuncia a bombo y platillo. Vale, conclusión, no puede ser otra. Necesito un asesoramiento de un experto que va a tener que ser más que experto, ¿vale? Y hay una cuestión que no sé si he dicho antes, que es la posibilidad de la aceptación tácita. Se articula la aceptación tácita por silencio. ¿Bien? Y al crédito de derecho público se le dice que si se le ha comunicado, etcétera, etcétera, y no dice nada, si la quita que se le propone es menor al 15%, se le presume su aceptación tácita también. Con un condicionante, es que esa aceptación tácita no me sirve de nada si se ha aprobado el convenio por aceptación tácita de la mayoría. Proactividad, proactividad, proactividad. Si no quiero que aprueben, si lo que quiero es que liquiden a mi cliente porque es más perjudicial el convenio que la liquidación, porque lo sé, o actúo o mi aceptación es tácita. Y no está mal, ¿eh? Es un castigo a toda la desidia que hemos tenido antes. Efectivamente. Venga. La homologación. Ya decía yo antes que si no sirve de nada el plan si no está homologado. Entonces, una vez aprobado, yo tengo que solicitar que lo homologue. En la homologación podría ser a instancia del deudor o de oficio. Ya digo yo que de oficio lo creo yo que pocas veces se va a dar, ¿vale? Y dice aquí, podrá solicitarse del juez que se pronuncie sobre la homologación en el plazo de 10 días desde el certificado de resultado favorable. Plazo de 10 días. Si no se pronuncia, lo decía, homologación tácita. No cabe cuando se aprueba con la mayoría del pasivo por ausencia de voto. Esa votación tácita. El juez tiene que fiscalizar que ha sido por ausencia de voto y la homologación tiene que ser explícita por resolución. Hay que solicitársela. ¿Vale? El efecto. Y se tiene que homologar expresamente cuando existen afectos crédito de derecho público. Como siempre, será por formulario. ¿Vale? Y existe la posibilidad de que el juez requiera un informe de valoración. ¿Por qué un informe de valoración? ¿Y por qué la posibilidad que será la tónica general?
porque tiene que velar, como dice después, que se protege el mayor interés de acreedores. Es decir, que el plan de continuidad sea al menos igual de beneficioso que la liquidación en quantum. ¿Vale? Si te liquido, ¿cuánto me pagas? 9. Pues tú, el plan de continuidad me tiene que dar 9. Si me da 8,5, no te voy a aprobar el plan de liquidación. No es factible, ¿vale? Entonces, requerimientos obligatorios de valoración por el juez. Y dice, el juez tiene que valorar perspectiva de debilidad a corto y a medio plazo. Sin el experto, el juez no creo yo que tenga herramientas suficientes. Y menos en el plazo perentorio. ¿Vale? Observación de requisitos procesales y de mayoría. Ya venía fiscalizándose de antes. Y el letrado de Administración de Justicia también. Pero como cabe la posibilidad de impugnación, pues aquí se suma. Tratamiento paritario de los créditos. También venía fiscalizándose de antes. Respeto al interés superior de acreedores, lo que comentaba. Tiene que ser, ese plan de continuidad tiene que ser justo y equitativo cuando no lo apruebe una de las clases. Pues yo esto no sé lo que quiere decir. O sea, que no lo apruebe una de las clases y entonces ya no es justo y equitativo. Hay una presunción de justo y equitativo, pero tampoco la entiendo. Eso lo tiene que valorar el juez, porque son requisitos obligatorios que no son uno, son 6. Bien. Y los tiene que valorar el juez. Con lo cual dices, bueno, ¿cuál es el criterio que tiene que utilizar? No lo sabemos porque como una herramienta nueva, estamos un poco a expensas. Pero a mí me hace mucha gracia el último, tío. El último me hace mucha gracia, ¿vale? Que tiene que valorar si los créditos nuevos son suficientes, justos y necesarios. O sea, que yo... No perjudique a acreedores. Y no perjudica a acreedores. Yo que soy un socio, voy a poner dinero en mi empresa para sacar un plan de continuidad y encima se me va a valorar si es suficiente y es justo y necesario. Yo lo saco de mi asombro. Ahí la figura del experto va a decir, oye, pues necesito una financiación para poder, o no, y poder acceder a ese plan de continuidad. Mira, ya me estoy pasando del tiempo. Yo tenía 45 minutos, ¿no? Van 45 minutos. Con lo cual voy a abreviar. Y voy a intentar pasar de puntilla. Aquí se decía cumplimiento, frustración, incumplimiento. No me voy a detener. Si se cumple y se acabó. Y cuando se entiende cumplido, pues ahí lo dice la norma. ¿Vale? La frustración. ¿Cuándo se entiende frustrado? Pues también lo dice la norma. Pues si no se aprueba, si me lo impugna, si no lo cumplo, bien. Y el incumplimiento, evidentemente, es cuando no se verifica. Todo esto tiene efecto en la apertura de la liquidación y en la posibilidad del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, como venimos anunciando a lo largo de toda la ponencia, que creo que es lo más llamativo de todo. ¿Vale? Por lo cual me lo he visto. Y ya hemos terminado. Hay una duda en el chat. ¿Quién ha hecho la duda? Dice, estas restricciones en los plazos requieren una comunicación constante con los acreedores, una intercomunicación con una responsabilidad mutua para que el plan funcione. Sí, mira, la comunicación constante con acreedores para que el plan funcione es evidente. Pero tú siendo el deudor, si no tienes una comunicación constante con tus acreedores, que es tu día a día, lo que sí es necesario es que la comunicación sea por el mecanismo que exige la norma, porque es que si no, no va a quedar reflejo. Y esa comunicación estará articulada en el formulario y en la página web del Ministerio de Justicia. ¿Vale? La norma no dice nada porque será regulada mediante el formulario. Seguramente habrá una pestañita que le diga traslado a los acreedores. Y como tú habrás puesto en una pestaña todos los acreedores con su correo electrónico, va a quedar reflejado de que tú le has mandado a todos tus acreedores todo lo que estás pretendiendo. Es más, el letrado de la Administración de Justicia tiene que venir verificar esas comunicaciones, porque si no, no está cumpliendo lo que decíamos en la transparencia anterior, no está cumpliendo con los hitos o fases procesales. Para terminar, aparte de dudas y preguntas, las preguntas las vamos a hacer nosotros, para que quede a modo de reflexión, ¿vale? ¿Funcionará? Primera pregunta. ¿Se parece al modelo anglosajón? El que lo conozca. ¿Es más barato? ¿En qué hemos ahorrado? Pues ya, habremos ahorrado en el estado concursal. ¿Más posibilidad de negociación o menos posibilidad de negociación con este procedimiento? O sea, ¿tiene más posibilidad de salvarse el microempresario o menos? Que es el tema de la pregunta. Todo esto para que quede como reflexión, ¿vale? Y las conclusiones cada una personales. Bueno, nosotros creo, si no tienes nada que decir, a espera de la pregunta, ¿no? Sí. Damos paso a María Luisa que... A María Luisa que comente. Estoy calladita todo el tiempo, ¿eh? Que bien te portas.
Pues mirad, yo estoy también pendiente del chat. En el chat, bueno, habéis respondido a las dos cuestiones y, bueno, pues a mí me gustaría, bueno, ya aprovechamos que hemos casi finalizado, pues que las personas que están conectadas y tienen alguna duda, pues si les parece bien, pues hacerlo de viva voz. Así que queda abierto para todo aquel que quiera intervenir. ¿Nadie dice nada? Pues no, pues hay un silencio absoluto, pues si no decís nada vamos a tener que dar por finalizada la jornada. No sé si alegrarme o preocuparme, porque si no hay preguntas significan dos cosas. O que lo O saben tres. todo, o Que lo hemos explicado muy bien y no tienen duda, cosa que dudo. Lo segundo es que no haya interés y lo tercero es que no se hayan enterado absolutamente de nada. A ver, es un tema muy reciente, muy nuevo. No hay mucho movimiento tras esto y es que es complejo. Y luego que afecta a un ámbito muy concreto de la parte económica o de la situación económica. Estamos hablando de menos de 10 trabajadores o que tengan menos de 750 de cifra de negocio o 350.000 euros de pasivo. Es que se acota mucho las personas afectadas, las empresas. bueno, afortunadamente. Bueno, pues si te veo que aquí nadie comenta nada, te dan las gracias por la respuesta que has dado anteriormente y si os parece bien, bueno, pues damos por finalizada la jornada aquí. Como siempre digo, bueno, pues mandaré un cuestionario para, bueno, saber un poco cuál ha sido vuestro parecer, el que envié la semana pasada, que muchos de los que estuvieron están aquí hoy, pues la verdad es que fueron con un resultado bastante positivo. Ya tuve la oportunidad de estar mirándolas y en esta ocasión pues haré lo mismo, la voy a enviar y además ya os digo que en cuestión, si no esta tarde, mañana estará subido tanto el vídeo como la presentación utilizada. Dicho esto, pues reiteraros mi agradecimiento y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a ti, Marisa. Gracias a todos. Vale, adiós a todos. Adiós.